Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente el profesor Sandro Oporto para compartir un nuevo tema de razonamiento global. Esta vez hablaremos acerca de los sinónimos, tema muy recurrente en los exámenes de admisión para atender una vacante en alguna universidad del país, pero también este es un tema que es utilizado en los exámenes, por ejemplo, para los nombramientos de profesores y otras profesiones. ¿Sí? Entonces, empecemos con los conceptos. Daremos dos conceptos, el concepto etimológico y el concepto actual. El concepto etimológico nos manifiesta que la palabra sinónimo proviene de dos voces griegas. Sin, que significa con, y onoma, que significa nombre. Entonces, etimológicamente, sinónimo significaría con nombre. Sin embargo, hoy en día tenemos una concepción mucho más moderna, la cual indica que los sinónimos, fíjate, son las palabras que poseen ¿qué cosa? Igual o parecido significado. Igual o parecido significado. De esa definición nacen las dos clases de sinónimos que existen y las vamos a ver más adelante. Ahora tenemos algunos ejemplitos. A ver si la cámara se pasa un poquito para que se vea. A ver, tenemos la palabra anacoreta. Tú desde tu casita, dime, ¿qué significa la palabra anacoreta? Ah, ya, profesor, anacoreta es ermitaño. ¿Y qué es ermitaño? Solitario, profesor. Correcto. Muy bien. Anacoreta, ermitaño. Ecuménico. Profesor, sinónimo. Cosmopolita. Cosmopolita. ¿Y qué significa ecuménico o cosmopolita? Universal, mundial. Recuerda que los sinónimos van a lograr que tú como estudiante puedas enriquecer tu léxico, puedas enriquecer tu vocabulario. Ese es el objetivo, ¿sí? Para una adecuada comunicación, una adecuada conversación con los demás. Siguiente palabrita, abadía. Profesor, sinónimo de abadía. Convento, iglesia, monasterio. Una palabra puede tener varios sinónimos. Ojo, convento le estoy poniendo yo. Absceso, profesor, sinónimo de absceso. Forúnculo. Forúnculo, profesor, sí, sí. O sea, tumor, tumor. Bagatela, ¿qué es bagatela? Insignificancia, sin importancia, vano, trivial. Yo le voy a colocar aquí fútil, fútil. O si prefieres, anodino, inane, baladí. ¿Ya? Qué bonito, profesor. Cáustico, ¿sí? Cáustico. Es una persona demasiado cáustica. No soporta que le llamen la atención. Siempre va a reaccionar de manera negativa. Cáustico, de acuerdo al contexto, agresivo entonces. Cáustico, agresivo. ¿Ya? Solamente vamos a colocar un sinónimo. Desdecir, ¿qué es desdecir? Desmerecer. Desmerecer, profesor. Y tienes tú que repasar estas palabritas y utilizarlas en tu vocabulario. ¿De qué me vale aprenderlas, pero no usarlas? ¿Tendría sentido? No, ¿verdad? Hay que utilizarlas entonces desde ahora, ¿ya? Jeringar. Sinónimo de jeringar. Fastidiar. Molestar. Otra palabra parecida. Incomodar, claro. Katiuska, profesor, mi amiga se llama Katiuska. Pues bien, dile a tu amiga que su nombre, Katiuska, es sinónimo de ¿qué palabrita? De calzado. De calzado. Qué interesante. Bastante. Sangolotino, sinónimo de sangolotino. Cándido. Viene de Candy. Allá, ¿y qué es cándido? Inocencia, pureza, ingenuidad. Convite. Hace poco fue el Día de la Madre y seguramente que tú con tu papito prepararon para la mamita un banquete.
Un convite. ¿Qué es convite? Justamente banquete. Banquete. Listo, profesor. Mo, humedad. O también hongo. Hongo. Nuevamente entonces. Anacoreta, ermitaño, solitario. Ecuménico, cosmopolita, universal, mundial. Abadía, convento, monasterio, iglesia, absceso, forúnculo. ¿Y qué es forúnculo o absceso? Para que entiendas, tumor. Bagatela, fútil, anodino, inane, baladí. ¿Qué más, profesor? Chuchería. Insignificante, insignificancia, sin importancia, irrisorio, vano, trivial, nimio. Cáustico, agresivo. Es decir, desmerecer. ¿Tú crees que estas palabras las puedes utilizar a partir de ahora? Sí, ¿verdad? Entonces hazlo. Jeringar, molestar. Entonces, en vez de molestar, utiliza el término jeringar. Catiusca, calzado. Sangolotino, cándido. Convite, banquete, agasajo. Mo, humedad. Más palabritas, felón. ¿Qué es felón, profesor? ¿Cuál es el sinónimo de felón? Aleve. Aleve. Profito, ¿y qué significa aleve? Deslealtad. Felón, traidor, desleal, hipócrita. Chancero. Siempre en el salón, en el aula, hay un alumno que se caracteriza por ser el más chancero. Nos hace reír a todos, hasta el profesor. ¿Qué es chancero? Bromista. Bromista. ¿Ah? Basofia. Basura. Más rapidito, profesor. Ecuánime. Eres demasiado ecuánime en las discusiones. No te exaltas. ¿Qué es ecuánime? Sereno, profesor. Perfecto. Sereno. Sereno. Lenidad. Lenidad. Sinónimo de lenidad. Blandura. Qué bonito que es aprender palabras. Neófito. Neófito. Nuevo. Le vamos a poner aquí inexperto. Inexperto. Profesor, soy nuevo en sinónimos. Pero luego te vas a convertir en todo un experto, en un ducho. Abstruso. Incomprensible. Profesor, hay palabritas que para mí son abstrusas, incomprensibles. Seguro que sí. Enteco, ¿qué es enteco? Flaco, delgado, ¿sí? Enclenque, enclenque. Facundo. ¿Quién es una persona facunda? Es aquella que habla en demasía, es el hablador, el charlatán, el parlanchín, el gárrulo, el verboso, ¿ya? Facundo, entonces, vamos a ponerle aquí gárrulo. Y ya sabes que Facundo Gárrulo es hablador, es charlatán. Abroquelar, a partir de ahora yo te voy a abroquelar, no voy a permitir que nadie te falte el respeto. ¿Qué es abroquelar, profesor? De acuerdo al contexto, abroquelar es sinónimo de defender. Ah, profesor, entonces muchas veces el sinónimo depende del contexto, sí. Sí, depende del contexto de la oración, ¿verdad? Para darle un significado a la palabrita que se te pide. Nirvana. Nirvana es gloria. Nirvana es paraíso, cielo. Profesor, yo escuché ese nombre en un grupo. Sí, pues ahora sabes que Nirvana significa gloria. Fausto. ¿Qué es Fausto? ¿Qué es Fausto, muchachos? Lujoso. Ah, ya. Fausto, lujoso. Abyecto, malo, maquiavélico, ruin, cruel, perverso. Yo voy a colocar aquí draconiano. Draconiano. Y para terminar, agorar. Agorar.
Cada vez que yo deseo saber algo de lo que me va a acontecer en el futuro, voy y visito al agorero. ¿Sí? Supuestamente el agorero es quien predice. Entonces, agorar, adivinar, predecir. Felón, aleve. ¿Y qué es aleve? Traición, profesor. Chancero, bromista. Basofia, basura. Ecuánime, sereno. Lenidad, blandura. Neófito, inexperto, nuevo. Abstruso, incomprensible, difícil. Enteco, flaco, enclenque. Facundo, gárrulo, verboso, hablador, charlatán, parlanchín. Abroquelar, defender, defender. Nirvana, gloria, paraíso. Fausto, lujoso, pomposo. Abyecto, malo, maquiavélico, draconiano. Agorar, adivinar. ¿Sí? Tú estas palabritas me las vas a repasar y te las vas a aprender aquí. Y las vas a utilizar, las vas a emplear. Fíjate, eso en cuanto al concepto de algunos ejemplitos. Los sinónimos tienen una estructura, ¿sí? Si son sinónimos textuales, ojo, ¿ah? Un sinónimo siempre va a tener, ¿qué cosa? Una premisa. Luego voy a utilizar un ejemplito. Solamente enfócate aquí. Una premisa. Ojo, a la premisa también se le conoce como enunciado. A la premisa también se le conoce como palabra base. ¿Ya? Ahora, esta premisa, esta palabra base, este enunciado puede ser una palabra común. Jamás puede ser una palabra vulgar, ¿eh? Jamás, ni ordinaria. ¿Ya? Entonces ya sé lo que es la premisa, la palabra base. En base a esa palabra van a girar las alternativas. En base a palabra base gira la respuesta. Listo. Y justamente mira, las alternativas. ¿Qué tipo de alternativas son? Múltiples. ¿Por qué son alternativas múltiples? Porque 4 van a trabajar como distractores y una va a trabajar como respuesta o clave. Ahora, en los sinónimos textuales tenemos 2 tipos de distractores. ¿Cuáles son, profesor, los 2 tipos de distractores? Los semánticos y los fonéticos. Distractores semánticos y distractores fonéticos. Distractores semánticos. Semánticos, significado. ¡Ah, ya! Son las palabras, ojo, mira aquí, cuyo significado es parecido al que presenta ¿quién? La respuesta. Ah, el distractor semántico. Son las palabras, son las alternativas cuyo significado es parecido al que presenta, ojo, la respuesta. La respuesta. Profe, no entiendo. Ahorita te voy a explicar con un ejemplito. Espérate un ratitito. Y los distractores fonéticos, fono, sonido. Ah, mira aquí, son las palabras cuya pronunciación, ¿sí? Son las alternativas cuya pronunciación es idéntica o parecida al que presenta ¿quién? La respuesta. Cuando la pronunciación es igual, ¿cómo se denomina? Homófona. Cuando la pronunciación es parecida, ¿cómo se denomina? Parónima. ¿Ya? A pronunciación igual, homófona. Misma pronunciación. La escritura es parecida, el significado es distinto. Esa es una homófona. Profesor, quiero recordar un poquito más, a ver algunos ejemplitos. Fíjate aquí, fíjate aquí. Mira aquí. Tengo la palabra abocado y abocado. Escucha desde ahí. Abocado y abocado. ¿Cómo es la pronunciación? Igual. Pero si yo escribo esas 2 palabras, te vas a dar cuenta que hay una pequeña diferencia. Una es con B y la otra es con V. Con B, profesor, abocado, vino. ¿Qué significa vino? La bebida. Vino semiseco y semidulce. Y abocado con V, profesor, causa inferior. Mira, qué interesante. Qué interesante. Yo he escuchado la palabra el vino, claro. Y pensé durante mucho tiempo que al vino solamente se refería a un solo significado. Pero mira, no es así. Al vino puede tener 2 significados, depende cómo lo escriba. Tengo al vino con V y al vino con B. Al vino con V, ¿relacionado a qué? Al bajo vientre.
al bajo vientre. Y albino con B, profesor, mira, con B. ¿A qué se refiere personas extremadamente blancas? Ah, blanquecino. Listo. Vacante, vacante. La pronunciación es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? Una es con B y la otra es con V. Vacante con B. ¿Qué significa? Mira el significado distinto. Mujer ebria. Mujer ebria, sí. En cambio, vacante con V. ¿Cuántas vacantes hay para este proceso de admisión en tu carrera? Ah, vacante con V. Vacío. Vacío, profesor, sí. Vidente, vidente. Con B y con V. Vi2, dente, dientes. Ah, ya. Vidente con B, entonces lo anotamos aquí. 2 dientes. En cambio, vidente con V, el que ve, el profeta, profesor, el vidente, ¿no? El vidente. Cabo, cabo. La pronunciación es la misma, es una homófona, pero la escritura es parecida. ¿Y el significado? Diferente, diferente. Cabo, mira, con B, de cabeza, profesor. De cabeza, correcto. Y este cabo puede tener dos significados. Madriguera, o en todo caso, del verbo cavar. Del verbo cavar, profesor. Exacto. Sigamos. Mira aquí. Tengo la palabra ética y ética. Ética sin H. Moral, profesor. Claro, moral. Y ética con H. Nunca había escuchado o nunca había escrito, nunca había leído esa palabrita. Estamos aquí para aprender. Con H. Escuálida. Escuálida. ¿Qué más? Flaca, tísica. ¿De acuerdo? Hierba, hierba. Otra vez, hierba, hierba. La pronunciación es la misma. La escritura es parecida. Una es con B y la otra es con V. Pero el significado va a ser siempre distinto. Hierba con B, profesor. Es una planta. ¿Grande o pequeña? Pequeña, profesor. Pequeña. ¿Sí? Planta pequeña de tallo frágil. Piensa pues en las hierbitas. ¿Sí? En el orégano, en el perejil, son plantas pequeñas y el tallo es frágil, es débil. En cambio la palabra hierba, profesor, del verbo, ¿qué verbo? ¿Hervir o no? Sí. Ponte a hervir el agua. Revelar, revelar. Me confundo, profito. Sí, porque una es con B y la otra es con V. Con B, revelar. De rebelde. De rebelde. De desobediente. Me confundí de plumón. De desobediente. Y este revelar con V, voy a revelar todo lo que me contaste el día de hoy. Todo. Descubrir, profesor. ¿Descubrir qué? Descubrir de repente un secreto. Listo. Sabia, sabia, sí he escuchado. Sí he escuchado, sabia, sabia. Pero ¿cuál es el significado de ambas palabras? Sabia, de sabiduría, de sabio. En cambio, este sabia con V, la savia bruta. Profito, es el jugo. Es el jugo, ¿qué cosa? Que nutre. ¿A quién? A las plantas. Jugo que nutre a las plantas. Zumo con S y zumo con Z. Con S. Hace algunas semanas estaban celebrando lo que es la Semana Santa. Y yo vi la película Moisés y los 10 mandamientos.
Y ahí utilizaban bastante esa palabrita. El sumo sacerdote. Ah, ¿qué es sumo entonces? Supremo, supremo, altísimo. Y ahora este sumo con Z, profesor, cuando vas ahí a las carretitas, la señora no te vende tu zumo en naranja, sí. Entonces, ¿qué es el zumo? También es un jugo. Pero este jugo se extrae ¿de qué? De las frutas o de las plantas, ¿ya? Jugo que se extrae, tú ya sabes. ¿Sí? Jugo que se extrae de las plantas o de las frutas. Entonces, ¿ya tienes idea de lo que es una palabra homófona? Sí, profesor, misma pronunciación, parecida escritura, pero un significado muy distinto. Vamos aquí ahora. Los parónimos. ¿Qué es un parónimo, profesor? Ah, el parónimo tiene una pronunciación parecida. Es más, la escritura inclusive también es parecida, pero el significado siempre distinto, diferente. Mira aquí, tengo la palabra abnegado. Yo escucho abnegado y me acuerdo de la madre. La madre es una mujer muy abnegada, ¿sí? Ella está dispuesta a dar todo por el hijo, todo. Abnegado, sinónimo de abnegado, generoso, sacrificado. Vamos a ponerle aquí generoso. Generoso, profesor. En cambio, la palabra anegado, mira, abnegado, anegado. Ah, profesor, la pronunciación es parecida. Hasta me podría confundir yo cuando escucho. Me podría confundir, ¿sí? Anegado, inundado. Inundado. No podría poner yo inundar, porque siempre debe tener la misma categoría gramatical el sinónimo que la premisa. Después vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Absolver. Cuando seas abogado, vas a utilizar bastante esa palabrita. ¿Qué es absolver, profesor? Es un verboide. Ir. Ah, liberar, profesor. Liberar. Correcto. Y absorber. Ah, absorber. ¿No era lo mismo? No. Una cosa es absolver y otra cosa es absorber. Succionar. Succionar. Claro, ya me di cuenta. Esta palabrita, qué interesante. Mira la tilde. Asesinar, asesinar y asesinar. Asesinar con C, ambas. La pronunciación es parecida. Asesinar, asesinar. La entonación, la entonación. La primera, asesinar, viene de cecina. Ah, de cecina. O sea, condimentar. Asesinar, condimentar, salar, ahumar, aderezar. En cambio, asesinar con ese, ¿qué significa? Ah, ya, profito, matar. ¿Matar con qué? Con alevosía. Alevosía. ¿Y qué es aleve? Por aquí lo aprendimos. Aleve, felón, felón. Aptitud y actitud. Parece el sonido igual, pero no, solo es parecido. Mira, con P, aptitud, con C, actitud. Una letra hizo la diferencia. El curso se llama aptitud académica. ¿Qué es aptitud, profesor? Habilidad. Correcto. Habilidad. Destreza. ¿Sí? Destreza, capacidad. Mientras que actitud, ¿qué es actitud? Comportamiento, postura, ¿ya? Comportamiento, postura, conducta, conducta. Efímero, efímero. Mira, la E y la I. Efímero. ¿Qué es efímero? Efímero es pestilente, nauseabundo, maloliente. En cambio, efímero, efímero es pasajero. Efímero es pasajero, momentáneo. Sí, nuevamente, abnegado, generoso, fuerte, tú. Abnegado. Correcto. Absolver, más fuerte. Liberar. Absorber. Succionar. Asesinar. Condimentar. Asesinar. Matar con alevosía. Aptitud. Correcto.
Actitud. Muy bien. Efímero. ¿Y efímero? Excelente, sabes leer. Sabes leer. Vamos con la otra partecita. ¿Sí? Epopeya y etopeya. ¿Parecido o no? Sí, profesor, parecido. Vamos con un poquito de literatura. La P aquí es el problema. Epopeya. La epopeya es un tipo de poema. ¿Sí? Es un poema narrativo. ¿Sí? Heroico. Heroico. Poema narrativo heroico. Mientras que la etopeya, cuando yo quiero realizar descripciones de los caracteres de las personas, utilizo la etopeya. Entonces, descripción. ¿Descripción de qué? De los caracteres, de las características de una persona. No lo anoto porque no me alcanza. Ya sabemos qué es etopeya. Místico y mítico. Aquí la S. Mira, la S hace la diferencia. Místico. Profesor, viene de misterio. Mientras que mítico, de mito, profesor. Correcto. Púlpito y pulpito. Mira la tilde. Púlpito es una plataforma. ¿En dónde? En las iglesias el púlpito, ¿sí o no? En cambio el púlpito, profesor, es un... ¿Qué es el púlpito? Un diminutivo. ¿De qué palabra? De la palabra pulpo. Sábana, sabana. ¿Cuál es la diferencia? Profesor, la entonación. Sí, la entonación. Sábana, profito, el manto que cubre ¿qué cosa? El manto que cubre la cama. En cambio, sabana, ¿qué significa sabana, profesor? Sabana es aridez, aridez. Virulento, virulento. ¿Qué es virulento? ¿Que tiene qué cosa? Viruelas. Viruelas. Que tiene viruela. Y virulento es la persona que tóxica, ¿ya? Es la persona tóxica, la persona venenosa, ponzoñosa, virulento. Listo. Entonces ya sé la diferencia entre homófonas y palabras parónimas. Los homófonos y los parónimos muchas veces en los sinónimos textuales trabajan como distractores. ¿Qué tipo de distractores? Fonéticos, fonéticos. Mira, en la estructura entonces de un sinónimo siempre vamos a encontrar ¿qué cosa? La premisa, hemos dicho, la premisa. O la palabra base, ¿de acuerdo? Luego tenemos las alternativas, 5 alternativas. 4 trabajan como ¿qué? Ya, profesor, 4 son distractores. ¿Qué tipo de distractores? Ya sabes tú, el distractor semántico y el distractor fonético. Y solo una va a ser ¿qué cosa? Mi clave, la respuesta. Ojo, el significado es idéntico o de repente parecido, pero al que presenta ¿qué cosa? La premisa, la premisa. Mira mi ejemplo, ofender. Con mayúsculas siempre. Esa es la premisa. Tengo como alternativas despreciar, menospreciar, agravar, burlar y agraviar. Fíjate en los distractores. Despreciar, menospreciar y burlar son distractores, ¿qué cosa? Semánticos. ¿Por qué son distractores semánticos? Porque el significado de estos 3 distractores es parecido al de mi respuesta, al de mi clave. Agravar es un distractor fonético, sí, porque la pronunciación de este distractor es ¿qué cosa? Parecido al de mi respuesta. Fíjate, agravar, agraviar. Agravar, agraviar. Ahora, ¿cuál marco? Suenan similares. Tú sabes que debes marcar la palabra agraviar. ¿Agraviar es la respuesta clave? Sí. ¿Por qué? Porque el significado de esta respuesta es idéntico al de mi premisa.
o parecido al de mi premisa, mientras que los distractores, sus significados o pronunciaciones son parecidos al de la respuesta. ¿Te das cuenta o no? Listo, vamos aquí para terminar. Requisitos para las preguntas de sinónimos. 3 requisitos. Mira, primer requisito, ¿ya? Deben pertenecer al mismo campo semántico. Al mismo campo semántico, sí. Mira, perturbado, preocupado. Estados de ánimo, mismo campo semántico. Chile, Argentina, países, mismo campo semántico. Génesis, Capricornio, ¿qué son? Signos del zodiaco, mismo campo semántico. ¿Te diste cuenta? Naranja, mandarina, cítricos, mismo campo semántico. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Otro requisito, otra recomendación. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Cómo misma categoría gramatical? Fíjate aquí. Indulgencia, lenidad. ¿Qué son sustantivos? Si mi premisa es un sustantivo, mi respuesta tiene que ser un sustantivo. Si mi premisa es un adjetivo, sabio, mi respuesta tiene que ser un adjetivo. Si mi premisa es un verboide, mi respuesta tiene que ser un verboide. Si mi premisa está escrita en plural, mi respuesta tiene que estar escrita en plural. ¿Sí? Entonces, deben pertenecer al mismo campo semántico, deben pertenecer a la misma categoría gramatical y finalmente deben poseer significados parecidos. Petulante, vano, ridículo. Apócrifo, falso, supuesto, ficticio. Listo, profito, ya tengo esas 3 sugerencias. Y las tienes que utilizar, las tienes que aplicar cuando empecemos a practicar en el aula. Clases de sinónimos. ¿Qué dice la definición de los sinónimos? Son aquellas palabras que tienen igual o parecido significado. De esa definición obtenemos las 2 clases, los sinónimos directos y los sinónimos relativos. ¿Sí? Directos, el significado guarda mucha similitud. Ojo, el significado guarda mucha similitud. Fíjate en el ejemplo. Abstruso, incomprensible, mucha similitud. Yo reemplazo abstruso por incomprensible, no hay ninguna diferencia. No cambia el sentido de la oración. Lo mismo con indigencia y miseria. Yo puedo utilizar cualquiera de esas 2 palabras en una oración, sí. ¿Va a cambiar en algo el sentido de la oración, el significado de la oración? No, para nada. Las relativas, ¿qué dice la teoría de las relativas? El significado presenta una ligera, diferencia. Al reemplazar uno por otro, se puede percibir cierta diferencia semántica, cierta diferencia en el significado. Ejemplo, aroma y fragancia. Si yo cambio en una oración aroma por fragancia, se va a notar ligeramente el cambio. ¿Por qué? Porque aroma significa fragancia, fragante. ¿De qué? De mucho olor. Fragancia. También es olor, pero un olor suave. ¿Te diste cuenta o no? Sí. Muy bien. Alumnitos, entonces, esta ha sido nuestra clase de sinónimos. ¿De acuerdo? Espero que hayas podido aprender algo con respecto a esta lección. Conmigo, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. No olvides dar like a este videíto y a este canal y suscribirte. Adiós.